Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios es un Padre que vela por la vida, la nutre y la fecunda. Él envía su palabra que como lluvia generosa empapa nuestra cotidianeidad. Seamos esa tierra abierta, recibamos la palabra como don del Padre y hará germinar en nosotros toda obra buena. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramento. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este martes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Nos reconocemos pecadores y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, mira a tu familia que se mortifica con la penitencia corporal y concédenos que en tu presencia nuestra alma resplandezca con el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor libra a los justos de su angustia. El Señor libra a los justos de sus angustias. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor libra a los justos de sus angustias. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. El Señor libra a los justos de sus angustias. Cuando ellos claman, el Señor lo escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor libra a los justos de sus angustias. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos la enseñanza, ¿verdad? Siempre decimos así como Jesús nos enseñó a rezar. Pero, queridos amigos, lo importante es que miremos esta introducción. Vaya bañando ya hoy y estamos en tiempo de Cuaresma, martes 11 mañana lleva. Y que vamos poniendo las bases esenciales y fundamentales para una verdadera conversión en un proceso. Y ahora, una de las cosas que el miércoles de ceniza decíamos era justamente sobre la oración. Y la oración nos sensibiliza, decíamos, es la relación con el Señor. Yahuereco veñan de yara petu maranga tu veñan de acá me lleva veñan de petu ume ñajenduja ya ella ponabe. ¿Por qué? Porque nos sensibilizamos. Comenzamos a tener los ojos de Dios. Muchas personas, queridos hermanos, lastimosamente, y esto nos da mucha pena, ¿verdad? Que dicen que rezan, que esto y aquello, pero pues son tacaños, no son solidarios, no son capaces de... No, yo no digo regalar la pen de plata, no digo eso, sino que digo solidaridad quiere decir qué vamos a hacer para organizar un poco y para hacer que las cosas funcionen mejor. Porque si un país, ¿verdad?, solamente vamos a estar dependiendo de los políticos y sabemos qué políticos tenemos, ellos ya están mejor, pero el pueblo continúa siempre en lo mismo o peor tal vez. Entonces quiere decir que la gente de bien, la gente que todavía entonces está con esa conciencia, y por eso la oración, se sensibiliza, que tiene un corazón sensible a las necesidades de la comunidad. Entonces, algo, queridos hermanos. Pero tenemos que organizarnos, tenemos que sentir en el corazón, tenemos que sentir en nuestra vida para dar estos pasos importantes. Y entonces por eso es Jesús mismo el que comienza y les llama. Y nosotros solemos decir, sí, se vaya. Pero atención, cuando ustedes recen, no hablen mucho, ni la pelle abuela, 1000 Ave María de nada y pea que amó a tu, piñe esta, hablar. Dice, no señor, porque eso es lo que hacen los paganos, dice, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. Qué espectacular. Aquí lo echa un toallepetemo y veñan de yara o veñan de. Cuando nos quedamos en ritualismos y cuando pensamos que es simplemente por el mucho hablar, como dice aquí. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, ¿cierto? Algo que hasta en lo más profundo, ¿verdad?, de la conciencia de cada uno de nosotros. Y antes que nosotros se lo pidamos, Él ya sabe lo que estamos necesitando. Y aquí viene ahora. Vean entonces, no hagan de esta manera. No hagan de esta manera. Así que ya podrá tener evaluación ahí. Vaya bañando y cómo creemos que es la oración, ¿verdad? Ahora dice, ustedes oren de esta manera. Y comienza. Y aquí, queridos hermanos, en esta oración del Padre Nuestro tenemos la síntesis de toda la Biblia, la síntesis de la historia de salvación. Primero, Padre a nuestro. Famoso hay mucho de eso. Esos son muy egoístas, ¿verdad? Piensan que Dios es un ser mágico o un ser ahí yo y yo nomás. Y cada uno que se arregle. No, señores. Dios nos dice Padre, pero de la comunidad. O nos salvamos todos juntos, o si no, ñañe es un dipa y te doy un diepa. Apealo y coñan de jena, coñan de neta, me lleva. Porque llevamos o al bien o llevamos al mal a toda la comunidad. ¿Entienden, queridos hermanos? Es importante que esto tengamos en cuenta. Entonces por eso dice Padre nuestro, nuestro, Padre de todos, que tenemos que tener conciencia de eso, que estás en el cielo. El cielo significa la divinidad, significa la fuerza de un Dios, del Creador. Es entender eso, queridos amigos. Santificado sea tu nombre, es decir,
Santificar el nombre de Dios quiere decir que en el primer lugar se tiene que encontrar la fuerza, la gracia, el espíritu, el ruaj, el ánimo de Dios para cada uno de nosotros. Que venga tu reino, el cielo, decía, que estás en el cielo, el pedazo del cielo, que venga aquí en medio de nosotros. Y música es un pedazo de cielo. A veces mando vaina. Ojalá que nosotros podamos decir también, coña nene, lleva, o nuestra iglesia, o nuestra familia, cada uno de nosotros puede decir, es un pedazo de cielo. ¿Entienden, querido? Tu reino. Quiere decir que los principios y valores de Dios están en medio de nosotros. Lleva. Así que, estamos ya, queridos hermanos, en esta primera semana, ¿verdad? Martes 11 del tiempo de Cuaresma. Vamos a ver esta que el Señor nos bendiga a todos. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre esté atenta para dar vida y salud espiritual a quienes se acercan a los sacramentos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de las injusticias, para que nuestro compromiso de fe nos lleve a ser solidarios con ellos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que la práctica de la oración, la limosna y el ayuno nos renueve y nos lleve a llevar una vida de gracia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios y Creador nuestro, acepta estos dones que hemos recibido de tu generosidad y concede que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableces este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y vaciar el contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti. Y cimentar en solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil. Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Padre, te pedimos que por estos misterios aprendamos a amar los bienes del cielo mientras moderamos los deseos terrenales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.